Se hace difícil empujar un cambio para bien en Guatemala y América Latina. Trump al norte, Milei al sur y Bukele al centro han desacreditado completamente la doctrina y tradición del liberalismo clásico. Abascal en España, Meloni en Italia u Orbán en Hungría pasan por liberales pero abrazan un conservadurismo estatista. Los liberales clásicos estamos fregados. Porque, uno, por izquierda tenemos las infinitas variedades del socialismo. 2, por derecha, 3 oleadas sucesivas de derechas malas, cada una peor que la anterior. 3, y de frente tenemos competencia de todas las variedades de vendehumos y de todas las variedades de religiosos y de todas las variedades de influencers que son ídolos e idolillos reverenciados por sus fanáticos como nuevas síbilas, o sea, videntes a quienes los antiguos atribuyen espíritu profético. Y las élites no atienden, ignoran o no responden. Prefieren confiar en los gobernantes o congresistas de turno, cada cual con su presidente y legislatura estatista extrema o moderada, sin mirar hacia la derecha liberal clásica, única, capaz de hacer un cambio real, completo, verdadero y de fondo para todos. Los fusionistas debemos abandonar las microambiciones, el inmediatismo y cortoplacismo, e incluso la insistente mirada hacia Occidente, es decir, hacia los Estados Unidos y Europa, en decadencia. Debemos apostar por las reformas profundas de mediano largo plazo y las relaciones Asia-Oriente, es decir, China y el sudeste asiático, porque de allá viene el futuro. La única esperanza es el proyecto 5 reformas, no hay otro. Bienvenidos a este nuevo episodio de el Foro Liberal de América Latina, estimados amigos liberclásicos, un servidor Jorge David Chiapas como presidente del Foro Liberal de América Latina. Pues volvemos como cada semana con estos episodios trayendo para ustedes pues una opinión, pero más que una opinión, una propuesta de fondo para cambiar nuestros países y convertirlos en verdaderas potencias mundiales. Nuestra aspiración es a convertir nuestros países en verdaderos jaguares latinoamericanos e imitar a los dragones y a los tigres asiáticos, pues al mejor estilo latinoamericano. Ojalá algún día México, Costa Rica, Guatemala, Perú, Chile, Uruguay o Argentina, pues se conviertan en verdaderas naciones donde haya un progreso no solo material, sino también intelectual y espiritual, ¿por qué no? Pues bien, hoy me acompaña Gabriel Ortega, ambos somos miembros también del Partido Fusionista en Guatemala y pues traemos una serie de análisis y propuestas en torno a la coyuntura latinoamericana, no sin, por supuesto, recurrir a los principios y a la teoría de la ciencia política y económica que nos da el sustento sobre el proyecto de la Gran Devolución, la derogación de las leyes malas y las 5 reformas que proponemos para América Latina. Gabriel, bienvenido, qué gusto saludarte. Igualmente, Jorge, es un placer estar en compañía de todos los liberales clásicos de América Latina y el mundo, en espera de que puedan ver este video hasta el final y que pues puedan compartir nuestros principios, nuestras ideas, ayudándonos en la difusión de nuestro contenido definitivamente y siguiéndonos en las redes sociales del Foro Liberal de América Latina y, por qué no, también en las del Partido Fusionista de Guatemala. Hoy venimos a hablar, Jorge, de lo que está pasando y lo que se está comentando en la política latinoamericana y bueno, invitados a que se queden hasta el final porque venimos no solo con críticas, no solo con análisis, sino que con las propuestas
que desde ninguna otra plataforma política en el continente vas a escuchar. Definitivamente que aquí está la verdad y aquí decimos las cosas tal y cual son. Necesitas escuchar lo que vamos a decir a continuación, Jorge. Así es, Gabriel, y por esa razón hemos querido comenzar este podcast, este video, con la lectura de mi más reciente artículo, que creemos es aplicable completamente a la coyuntura, pero más que a la coyuntura, a la realidad política de la región latinoamericana. La corrupción avanza, titulaba este canal de Pablo Iglesias, el socialista Pablo Iglesias, español, La Base, con su equipo, Ina Finogenoa, al frente de este equipo de periodistas, que de verdad son muy buenos, ¿no, Gabriel? Tienen harta plata y han logrado producir, pues bueno, unos videos, unos podcasts realmente de mucha calidad en materia de producción, por supuesto de izquierda, y por eso uno tiene que saberlos atender, pero no podía faltar la crítica de estos periodistas de izquierda sobre la coyuntura en Argentina, que ha sido, pues bueno, el escándalo de unos audios que se filtraran a propósito de uno de los más cercanos del círculo del presidente Javier Milei, y en torno a los cuales se descubriera pues la solicitud de coimas, mordidas, ¿no? Derivado de la compra de medicamentos o insumos para la agencia que atiende a los discapacitados. Bueno, si ya robar, como dicen los de La Base, ya robar es malo, imagínate robarle a los discapacitados, ¿no? El escándalo ha reventado y poco a poco, pues bueno, el gobierno de Javier Milei, del anarcocapitalista o del anarquista Javier Milei, se viene cada vez más en picada, ¿no? ¿Qué piensas de este fenómeno, de este escándalo nuevo que hay? A ver, es interesante porque a Javier Milei lo ha criticado Hans Hermann Hoppe en meses anteriores, referente del anarcocapitalismo. Lo han criticado algunos anarcocapitalistas del Ron Paul Institute, lo ha criticado La Base, y no podía ser diferente, lo vamos a criticar nosotros, con la diferencia, Jorge, que no buscamos desacreditar a la figura de Javier Milei. Para eso ya tiene a su hermana Karina Milei, quien es una de las protagonistas de estos escándalos de corrupción. Venimos a ofrecerte una lectura de esta situación, estimado latinoamericano, estimado argentino, para que atiendas a las reformas necesarias que se deben de prestarle atención en estos temas, ¿no? A ver, Diego Spanolo, creo que es el nombre de este dirigente de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, ¿no? En primer lugar, ¿qué tiene que estar haciendo un gobierno metiéndose en esos temas, Jorge? Pero bueno, a ver, se le acusa a Karina Milei porque se han filtrado esos audios precisamente de estos sobornos, de estas coimas en esta agencia, pero no es la primera vez que se escucha esto, ¿no? Porque ya se vienen repitiendo casos de corrupción en la venta de candidaturas. Esto, ojo, a semanas de un proceso electoral que va a tener la Argentina, donde, ¿qué dice la Libertad Avanza y el oficialismo? Nos están queriendo ensuciar, ¿no? Nos están queriendo manchar para que trunquemos y no lleguemos a las legislativas con el resultado que Javier Milei espera, ¿no? Que es acuerparse de mejor manera en el legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y contar con los números suficientes que no le han sido posibles, derivado a que la Libertad Avanza no es un proyecto completo, Jorge, es un proyecto mesiánico que se construyó sobre la figura de Javier Milei y que como resultado no logró compenetrarse en un proyecto auténticamente liberal. La realidad es que no es que sean estrategias de la izquierda como tal, solita la Libertad Avanza y esa secta, como le diría nuestro profesor Alberto Mansuetti, solita se desprestigia y solitos salen a flote estos escándalos de corrupción. Comentábamos uno la semana pasada en un video anterior donde, bueno, aparentemente de ciertas agencias del oficialismo se desvían fondos para promover eventos de derechas, ¿no? O sea, ¿pero qué sucede? Estos son efectos colaterales de un sistema desbordado. A pesar de que Milei es referente del anarcocapitalismo, lo cierto es que, como bien señalan algunos artículos de Ron Paul Institute, a los cuales vamos a hacer referencia, su política ha sido estatista.
ha sido aplicar políticas estatistas, endeudar más a los argentinos, maquillar las cifras de una aparente baja en la inflación, cuando en realidad está pues manipulando ciertas estadísticas para que se crea que Argentina ha vuelto a ser un país próspero y donde los organismos supranacionales tienen la confianza de prestarle al gobierno, y en realidad han venido replicando lo mismo que han hecho gobiernos anteriores. No, a nosotros a veces se nos acusa de por qué criticamos tanto a Javier Milei. Y es que el problema es que, como bien decía en la lectura de su artículo Jorge, hay muchas personas que lo toman a él como un referente, ¿no? Y es un referente grande a la izquierda, al sur que nosotros tenemos, que tiende a opacarnos. Y nosotros tenemos que empezar a tomar distancia de ciertas posturas, porque él se vende como una solución liberal cuando en realidad no está aplicando el liberalismo, está aplicando políticas que van en detrimento de las sociedades, y como resultado escándalos de corrupción, escándalos donde se señala a su hermana Karina Milei, quien eventualmente se dice estaría buscando la manera de pues presentarse a unas futuras elecciones. Yo creo que ya no, la libertad no avanza y no va a avanzar bajo la premisa de que no están aplicando las reformas necesarias que la Argentina necesita. Y tampoco están abrazando una doctrina política que sea realmente una doctrina seria, ¿no? Como lo es el liberalismo clásico. Gabriel, has dicho muchas cosas interesantes, pero quiero zarpar diciendo de que el anarcocapitalismo, yo diría que casi ni doctrina política es, porque por doctrina política entendemos una visión del mundo en la cual existe un gobierno para administrar esto que llamamos los estados, ¿no? El estado se compone de población, territorio, un régimen legal y partidos políticos, ¿no? Pues básicamente el anarcocapitalista lo que quiere es destruir un componente de los estados-nación como los conocemos. Y pues bueno, el profesor Mansuetti ayer, en una reunión a la que tuve la suerte de asistir con algunos ciudadanos chilenos, fíjate, Gabriel, con quienes, bueno, estas personas quieren emprender la creación de un nuevo partido político de signo liberal clásico. El profesor decía algo que bueno, lo ha dicho y lo ha repetido, pero que me llama la atención. El anarcocapitalismo es irracional, es ignorancia, sinónimo de ignorancia, y es sinónimo de incompetencia. Y bien, pues ahí tienes a Javier Milei y a un puñado de anarcocapitalistas, gente de verdad que está desubicada mentalmente, porque ha llegado a proponer la violencia, Gabriel, o sea, para mantener de alguna manera a ese populista mesiánico de derechas que es Javier Milei, y que pues básicamente ni siquiera una doctrina política abraza, o sea, abraza lo que pues básicamente es una idea que ha sido impulsada en parte por Hans Hermann Hoppe, quien tú ya dijiste muy bien, pues hizo una crítica muy fuerte, muy seria, letal, diría yo, para el movimiento anarcocapitalista hace unos meses. Pero justo esta semana sale publicado desde el Ron Paul Institute un artículo pues muy completo de un economista de nombre Saifedean Ammous. El título de este artículo es Javier Milei desentrañado, no se llora en el casino. Y bueno, pues hace una radiografía muy completa de los enormes errores en materia de política económica que ha cometido Javier Milei, y el engaño que, como dices, entre otras cosas, pues la manipulación de la data en el INDEC, que es el Instituto de Estadísticas, pero también Javier Milei le ha vendido el alma al Fondo Monetario Internacional, organización supranacional o banco supranacional que fue denostado por el mismo Javier Milei hasta antes de llegar al poder. De llegar al poder. Y bien, pues ha sacado bonos a la venta a unos porcentajes con unos porcentajes de redituar, digamos, ¿no? De rentabilidad que no son posibles, pues. O sea, no son posibles, no vendió o no se pudieron vender
todos estos bonos, lo cual refleja una enorme desconfianza de los inversores sobre los bonos del Estado argentino. Y bueno, Amous, que es el apellido de este escritor, que por cierto es anarquista también, pues lista, ¿no?, toda esa serie de errores en materia de política económica que ha cometido Javier Milei y que representa, pues al final, un engaño, un fraude total. Para nosotros no es nada nuevo esto, Gabriel. Los miembros del Foro Liberal de América Latina divisamos esta situación desde antes de ser electo el Jabo, como le dicen en la base. Y pues bien, hoy pues nada más lo que hacemos es confirmar cada una de estas palabras que estos especialistas colocan en estos artículos, pero además queremos hacer una salvedad, porque si bien es cierto, estos economistas anarquistas nos dan en alguna medida la razón, queremos también hacer ver que también cometen algunos errores, ¿no? Por ejemplo, este autor dice que cerrar el Banco Central hubiese sido suficiente, digamos, para provocar pues un cambio real, verdadero en la economía de Argentina. Nosotros objetamos esa visión, porque si bien es cierto cerrar el Banco Central, que por cierto tener un Banco Central es fiel reflejo o cumple fielmente con el Manifiesto Comunista de Marx de 1848, en su decálogo de políticas públicas, número 5, política pública número 5, Banco Central y crédito. Si bien es cierto es necesario cerrar la banca central en nuestros países, también es cierto que eso no es suficiente. Se deben aplicar otras reformas de índole político, económico y social, en materia educativa, en materia de atención médica y jubilaciones y pensiones, para revertir real y verdaderamente el socialismo, o muy especialmente el marxismo clásico o económico. Y esto no lo divisa, digamos, este tipo de economistas, porque si bien es cierto, muchos anarquistas, Gabriel, se han divorciado de la figura de Javier Milei y han roto, digamos, con él, no necesariamente han abdicado al anarquismo, ¿no? Claro, siguen siendo anarquistas y creen, ahora no sé qué van a pensar, no sé, esperarán que surja otro anarquista por ahí a querer destruir al Estado, porque los anarquistas odian el Estado, ¿no? Eso lo dice Milei. El propio Milei señala de que él está involucrado para hacer implosionar por dentro el gobierno, ¿no? Él odia tanto al gobierno que se convirtió en jefe de gobierno. Vaya usted a ver esta contradicción. No, lo que llama la atención, Jorge, Milei, es interesante que los anarquistas critican a Milei porque ven un fracaso en ese modelo de hacer colapsar al Estado, ¿no? De desaparecerlo por completo. Y las izquierdas, como por ejemplo la base, ¿no?, critica a Milei por el hecho de decir, bueno, sí, está acabando con el Estado, pero a través de acciones de corrupción. Recordará usted el escándalo de la criptomoneda Libra, esta venta de candidaturas, este último escándalo en esta agencia de discapacidad. Bueno, en realidad nosotros la crítica que le hacemos al Jabo, ¿no?, es el hecho de que no aplica reformas políticas verdaderamente o auténticamente liberales. En primer lugar, y creo que tiene mucho que ver con esto que mencionaba, los anarquistas, los anarcocapitalistas, irracionales, incapaces, incompetentes, ignorantes, incapaces de ver y apostar por proyectos políticos, creo que ven un chiste en la política. De hecho, en la base hacen referencia a cómo Javier no es en realidad ni quien gobierna, porque no sabe cómo hacerlo. Bueno, los anarcocapitalistas creerán que todo es cuestión de acabar con los gobiernos, cuando en realidad es poner a los gobiernos a cargo de lo único que los gobiernos debiesen de desempeñar, Jorge: la seguridad, la justicia, las obras públicas de infraestructura, cosas a las que Milei no atiende. Se habla de los recortes que hizo en materia de infraestructura, cómo en lugar de acabar con algunos ministerios, lo único que hace es o trasladarlos al grado de secretarías, o fusionarlos en un superministerio, como lo es el del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Petrovelo, si mal no recuerdo, ¿no?
¿no? Que por cierto, se habla de que Sandra Petrovelo también está, si aquí está la ministra del Capital Humano, también está involucrada en unos recientes audios que salieron el día lunes, ¿no? O sea, otro escándalo más. Pero bueno, te hubieses evitado tantos escándalos de corrupción si en lugar de querer mantener al gobierno tutelando esferas que no le son propias ni naturales, las hubieras devuelto a la sociedad civil. Esto es lo que necesita escuchar toda esa gente que tenía sus expectativas en Milei, Jorge. Los liberales clásicos del Foro Liberal de América Latina somos los únicos que hablamos de poner al gobierno en su lugar y devolverle atribuciones, poderes y recursos a sus ciudadanos. Así es. Bajo el modelo de Milei hay un porcentaje interesante de empresas que han quebrado, Jorge, que ya no están siendo pues productivas en la Argentina. La gente sale a defender a Milei diciendo no, es que bajo el modelo de Milei esas empresas tenían que quebrar. O sea, gente que aparentemente con mentalidad liberal está justificando el quiebre de decenas de empresas, ¿no? El tema de cómo Milei dice, bajo mi gobierno ahora sí ya es confiable que nos endeudemos con el Fondo Monetario Internacional, porque ahora soy yo quien está al mando, ya no es la casta, ¿no? Y sin embargo ahí ve las alianzas que tiene con la vieja politiquería, peronistas y gente como los sobrinos del expresidente Carlos Saúl Menem, que están involucrados también en estos actos de corrupción. Insistimos, acá no venimos a hacer histeria de la corrupción del gobierno de Milei, sino a advertir que esos efectos son consecuencia de que Milei no le puso límites a su gobierno, no visualiza la posibilidad de transitar a un modelo de gobierno limitado aplicando las reformas coherentes con la necesidad de devolverle al ciudadano poderes y facultades y recursos que hoy el gobierno argentino sigue manteniendo usurpadas, y que no lo va a hacer porque tampoco es de esperarnos de que lo haga porque muchos acusan es que no tiene los números en el Congreso, pero ahorita en las próximas elecciones sí, a lo mejor y sí, seguramente no lo va a tener. Con este escándalo mucho menos va a tener la fuerza que necesita en el Congreso. Los liberales clásicos y quienes sabemos o aspiramos a ser políticos profesionales, sabemos muy bien de la importancia de ser primero oposición, ¿no? Y aunque él ciertamente fue primero diputado, creo que digamos, el trasfondo de todo este problema yace en su mamarracho de ideología política, que es el anarcocapitalismo, que está, bueno, impulsado en parte por Murray Rothbard y Murray Rothbard basado en la idea de Franz Oppenheimer, ¿no? Donde dice que los estados fueron creados por banda de ladrones. Bueno, esta idea la refuta el profesor Alberto Mansuetti en alguno de sus artículos y repasa cómo desde el año 354 pues se vienen los que han creado los estados, pues han sido reyes o príncipes o cristianos, ¿no? Sí. Incluso algunos clérigos o gente pues con una idea de entender lo que en principio las Sagradas Escrituras prescriben para un territorio, una nación, un grupo social, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que avisoramos para Argentina es una histeria anticorrupción que va a empañar muchísimo las elecciones del mes de septiembre, y creo que las otras son en octubre, sí, si no estoy mal. Bueno, se viene pues una corriente o una clase política que seguramente va a caer en la trampa de la histeria anticorrupción y va a dejar de lado las reformas liberales que necesita pues desde Argentina hasta México, ¿no, Gabriel? Y esa es la lectura en gran medida que nosotros hacemos. Pero tratando de abordar otros asuntos que son de importancia en la región, pues hemos visto también en los últimos días esta intención del presidente Donald Trump de traerse abajo lo que él llama regímenes de narcoestados prácticamente, ¿no? Y entendemos que hay alguna presencia militar en el Caribe de la región, Gabriel. Pues bueno, ¿qué tenemos que decirle a los latinoamericanos sobre estas políticas trumpistas, digamos, en materia de drogas? Totalmente equivocadas, Jorge, y la gente creo debe de entender, en primer lugar,
que los liberales clásicos del foro liberal estamos opacados por esos dos grandes polos, un Javier Milei haciendo desastres en la Argentina en el sur y un Donald Trump en el norte, de la misma forma aplicando políticas que en nada van a beneficiar a la gente. Y ahí están muchas personas creyendo que, no, es que está mandando buques de guerra porque van a liberar Venezuela y se va a caer el régimen de Nicolás Maduro y demás. Bueno, pero el socialismo persiste en nuestros países, el socialismo sigue avanzando y cobrando la vida de muchos ciudadanos, no solo en Venezuela, en toda América Latina. Hoy tenemos un continente prácticamente rojo, ¿no? Un continente que bajo el sistema estatista ha creado estos fenómenos como el narcotráfico, un fenómeno violento derivado de la represión de uno de los mercados, como lo es el mercado del tráfico de las sustancias, en este caso de las drogas, ¿no? Política que habría de ser impulsada en primer lugar por Richard Nixon desde Estados Unidos y que nos han obligado los estadounidenses a adoptar en toda América Latina. Y bueno, derivado de eso, los países hoy enfrentamos el flagelo de la violencia, ¿no? El flagelo que surge de reprimir un mercado que debiese de ser despenalizado. La política de Donald Trump de querer combatir los narcogobiernos a través de la fuerza militar, enviando presencia de buques o barcos destructores al Caribe, pues nos parece errónea en tanto y en cuanto que no se atiende a que en lugar de reprimir con violencia, lo que tienes que hacer es despenalizar el tráfico, producción, el consumo de las drogas y empoderar en paralelo a las organizaciones de sociedad civil, la familia, la iglesia, la educación, las escuelas, desde la iniciativa privada y con reformas tendientes al libre mercado que le permitan a la gente empoderarse, que le permitan a la gente crecer económicamente y no desvirtuarse a través de las garras del crimen organizado. Hoy el fenómeno de los carteles de la droga, de los narcotraficantes, surge porque los gobiernos ponen una afrenta a que ellos puedan desempeñar su rol como productores o comerciantes de una mercancía, tal cual es la droga. Debiese de ser entendida así, ¿no? Claro, el fenómeno de la adicción a las drogas, como buenos conservadores, nos parece fatal y desde luego que desde esta plataforma los liberales clásicos no hacemos apología de que las sociedades deben de consumir y volverse consumistas de estas sustancias, pero de cierto es que en tanto y en cuanto se apliquen políticas restrictivas no se está resolviendo el problema de fondo, se están generando mercados negros que afectan instituciones, que generan coimas, sobornos, una afrenta a poder comerciar libremente en un mercado limpio y que orillan a los agentes productores y a los agentes consumidores al grado de la clandestinidad, donde surgen violencia, malas condiciones, generan estos mercados negros reprimidos a los cuales hoy Estados Unidos amenaza, ¿no? Amenaza con, ponerles un alto de manera violenta. Nosotros hablamos desde una propuesta continental que la opción que tenemos que seguir, Jorge, es la despenalización del tráfico, consumo y producción de droga, ¿no? Esto desde luego en el marco de una serie de reformas que permitan a la sociedad empoderarse, que permitan generar mejores condiciones económicas y combatir el efecto de la drogadicción desde otro tipo de esferas como lo es la asistencia que puede brindar la familia, la asistencia que puede brindar las iglesias, una mejor educación de mejor calidad que la que tenemos, pero en el marco de la iniciativa privada, ¿no? Así es, Gabriel, porque las adicciones, al final de cuentas, pues son esa respuesta a cierta fragilidad en los valores y en los principios, en las virtudes, en las normas, ¿no? Es la consecuencia natural del quiebre de las familias, ¿no? Las familias que hoy yacen rotas, derivadas en gran medida de las grandes y enormes limitaciones económicas que tenemos en nuestros países, y se rompen las familias, se rompen los matrimonios, bueno, los chicos quedan, digamos, varados, huérfanos, quedan sin un norte, ¿no? Y entonces pues emergen todos estos fenómenos sociales que les dan cierto sentido de pertenencia, y ahí vienen todas estas adicciones, y nosotros precisamente proponemos esas 5 reformas para revertir el marxismo clásico o económico, empoderar materialmente a las diversas instituciones de la sociedad,
y ellas deberán ser las que hagan contención y reversión, pues desde los valores, desde esa cultura judeocristiana que está impregnada en todas nuestras naciones y revertir, digamos, este fenómeno. Pero bueno, lamentablemente, pues es noticia, y como tú dices, estos gobernantes nos opacan. Yo diría todavía, nos opacan es todavía decir mucho, ¿no? Lamentablemente no somos tan visibles como nosotros quisiéramos. No tenemos la tribuna, no tenemos la prensa que a nosotros nos gustaría tener para mostrar estas verdades y para presentar una propuesta real, completa, verdadera, definitiva, que seguramente pues no te dice ningún medio de comunicación. Incluso solamente los líderes del movimiento de las 5 reformas en América Latina, digamos el profesor José Luis Tapia, quien eventualmente es entrevistado por algunos medios de comunicación peruanos. Invitamos a seguirlo en sus redes sociales, hace un excelente trabajo como político 5 reformista peruano. Y en ese sentido, pues bien, Gabriel, esta semana, te cuento, ha sido el cumpleaños de nuestro amigo Adrián Díaz Marro. Desde esta muy modesta tribuna te mandamos un abrazo grande, Adrián, que como te dijimos en alguna red social, Dios te conceda fuerza, salud y perseverancia para seguir mostrando la realidad en China y en el sudeste asiático. Y bueno, uno de los últimos videos de Adrián que queremos poner en el foco de este podcast, de este video, es el tema del oro en China, sí, ¿no? Y cómo China, o más bien el pueblo chino, viene creciendo en reservas de oro. Algo que viene a dar razón a uno de mis artículos de hace algunas semanas, en los que yo titulaba algo así como China hace bien apostando por la compra de oro, ¿no? Es interesante, es un video, no sé, creo que poco menos de 30 minutos, pero en este video Adrián pues nos hace ver cómo ciertamente el gobierno chino, los bancos chinos están comprando más oro, porque ya avisoran claramente el debilitamiento y la decadencia del dólar, ¿no? Y con la decadencia del dólar y la decadencia de la moneda, digamos, de Occidente, pues Occidente como tal viene en franca decadencia. Pero lo que parece interesante de este video de Adrián es que mucho del oro que está comprando o que está aparentemente en las digamos, es tenedor, digamos, o es tenido por China, está siendo comprado por los mismos ciudadanos chinos. Sí, por los privados. Por los entes privados, exactamente. Y eso, pues bueno, es interesantísimo, ¿no? De hecho, creo que las estadísticas todavía siguen siendo inferiores, o las estadísticas oficiales. Tal parece que China tiene poco más de 2.500 toneladas métricas de oro, mientras que Estados Unidos teóricamente, porque el mismo, uno de los congresistas, Thomas Massie, ha sido uno de los que ha solicitado una auditoría de las bóvedas de oro que tiene Estados Unidos, porque teóricamente tiene más de 8.000 toneladas de oro, pero hay algunos congresistas, algunos académicos que dudan de que Estados Unidos tenga ese oro en Fort Knox. Y no obstante, China, pues bien, aparentemente algunos analistas creen que China puede tener más de las 2.500 toneladas de oro. Rusia también se hace cada vez de más oro, y esto, pues bueno, inclina la balanza, Gabriel, nuevamente hacia estas dos nuevas potencias, una ya consolidada que es China y otra emergente que es Rusia, y el sancionismo que ha intentado Estados Unidos en los últimos años, pues más bien ha logrado que estas dos potencias, por intereses muy especiales, digamos, tiendan a cierta alianza, ¿no? Y de ahí, pues en parte nacen los BRICS, pero también
vemos en el sudeste asiático países como Malasia, como Vietnam, que ya están, digamos, en una franca desregulación, liberalización y apertura de los mercados a la libre competencia. Así que, bueno, creo que hay que ver, ¿no?, a estos pequeños países, a lo que ahora se llama la segunda generación de los tigres asiáticos. Y si bien es cierto, China continúa con crecimientos en el orden del 5 o 6%, con más de 1.400 millones de chinos, bueno, ese crecimiento es descomunal, Gabriel. Y plantea, pues, esta idea que nosotros venimos planteando en estos videos, el ascenso de Oriente, ¿no? De hecho, Jorge respalda muy bien no solo el tema del ascenso de Oriente, sino nuestra postura en tanto y en cuanto nosotros reafirmamos que el capitalismo se ha mudado de Occidente hacia el Oriente, y hoy donde prevalece el capitalismo es en China. Invitados a que se vayan a ver ese video de Adrián, donde explica cómo son estos fenómenos de la adquisición de oro a través de los privados mediante Hong Kong, ¿no? A través de ciertos bancos en Hong Kong es donde se mueven las mayores reservas de oro, que, como bien dice Adrián, no se reflejan en las cifras oficiales. Y llama la atención, Jorge, porque es un claro ejemplo de que en esos países se está considerando, están teniendo una tendencia precisamente al retorno del patrón oro, una propuesta que desde el Foro Liberal de América Latina nosotros venimos impulsando. A veces, cuando oyen hablar de que los liberales clásicos proponemos el retorno al patrón oro, nos dicen, no, pero ¿qué es eso, no? Y ¿cómo será posible que una serie de países, pues de alguna manera deliberada, vayan a cuestionar el modelo fiduciario impuesto por el patrón dólar de Estados Unidos? Bueno, China lo está haciendo, Rusia está tendiente también a adquirir reservas de oro, y creo que son el modelo a seguir, Jorge. Tenemos que ver lo que está pasando en el sudeste asiático. Adrián sacaba una serie de videos también con respecto a Japón, donde habla del tema de la deuda de Japón, y sin embargo Japón sigue siendo un país muy rico, y China al parecer está siguiendo los mismos pasos que en su momento siguió Japón, y potenciándolos aún más, ¿no? Implementando las relaciones diplomáticas con todo el mundo, y nosotros en Guatemala acá seguimos aferrados a la idea de solo seguir viendo a Occidente, y en, digamos, buena medida a Taiwán, que por cierto, a Guatemala se le hizo una donación de equipo para la Policía Nacional Civil, unas motos que obsequió Taiwán para el combate de la criminalidad. Vea usted, estimado guatemalteco, el video que hicimos esta semana también, váyase a verlo, está apareciendo aquí en pantalla, donde hablábamos de cómo están las fuerzas de seguridad dándole equipo al sistema que no funciona. En fin, tenemos que aspirar a aplicar las reformas tendientes al libre mercado bajo un sistema de democracia liberal, un sistema de democracia representativa, a través de la cual nosotros proponemos llegar al Congreso, aplicar las 5 reformas radicales y congruentes y derogar todas las leyes malas, Jorge, que hoy nos mantienen en esta burbuja, ¿no?, estatista, que nos impide voltear a ver lo que está pasando en otras partes del mundo. Así es, Gabriel, nos mantiene en el retraso, en el subdesarrollo, y bueno, es tanta la ignorancia de la gente, y precisamente por eso nuestra invitación es a desaprender y aprender, porque hasta hace poco más de 100 años prevalecía aún el patrón oro, ¿no?, el patrón oro clásico, y bueno, pues lamentablemente se rompió con esa yo diría que no solo sana política monetaria, sino cristiana política monetaria, que es el respaldo metálico del dinero. Así fuimos perdiendo poder adquisitivo y bueno, los precios, especialmente los precios de los bienes de consumo, los precios del capital, que son las tasas de interés, y los precios de las diferentes divisas, que son el tipo de cambio, pues han reflejado ciertas crisis y ciertos vaivenes que pues generan estos problemas económicos que padecemos. Sobre lo que has dicho de Taiwán, mira, Taiwán sigue regalando plata a los 12, 13 países que aún no reconocemos el principio de una sola China, y especialmente no nos abrimos diplomáticamente a la República Popular de China, idealmente sin detrimento de las relaciones comerciales con Taiwán, porque de verdad no es que querramos hacernos enemigos de Taiwán, los fusionistas o los liberclásicos
del Foro Liberal de América Latina. Sencillamente queremos tener libre comercio con todos y alianzas políticas con ninguno. Y lo que son estas donaciones, pues tal parece que es una especie de chantaje, ¿no? Es una especie de chantaje. Lamentable porque seguimos cerrando nuestras puertas y nuestra mentalidad hacia China y el sudeste asiático, que es pues básicamente hacia donde se ha mudado el capitalismo o buena parte del capitalismo, ¿no? Hoy pues ya no podemos ver hacia los Estados Unidos. De hecho, Glenn Diesen, que es pues uno de los economistas que a nosotros nos gusta escuchar, entrevistaba recientemente a otro economista llamado Richard Wolff, y en un video más o menos de 1 hora hacían una radiografía del por qué o cómo ha fracasado el capitalismo en Occidente. Y bueno, yo lo que me pregunto es que lamentablemente no se tiene claridad sobre lo que es el capitalismo liberal, ¿no? Se confunde mucho con el capitalismo de amigotes o el crony capitalism, o se confunde con el neoliberalismo. Y entonces, pues bien, no se tiene claridad respecto de que el capitalismo liberal es el sistema en el cual se protege la propiedad privada, ¿no? Y se potencia la propiedad privada en el marco de un gobierno limitado y los mercados libres de privilegios, libres de fraude, libres de violencia. Como pues no se tiene esa claridad conceptual, entonces, bueno, la gente todavía cree que Estados Unidos es un país capitalista y no. Estados Unidos dejó de ser un país capitalista hace décadas. Tuvo un oasis de capitalismo en la década de los 80s, cuando en 1981 creo asume Ronald Reagan, y bueno, lo que hace es privatizar, desregular y abrir algunos mercados a la competencia, pero lamentablemente él, al igual que Margaret Thatcher en Inglaterra, no tienen una sucesión competente y los socialistas pues revierten aquellas reformas liberales y capitalistas, ¿no? Lo mismo sucedió en buena parte de los países del este de Europa, Gabriel. Por ejemplo, el caso de República Checa, que es el que nosotros tenemos muy cerca, como el presidente Václav Klaus, a quien lo conocemos personalmente, pero también países como Polonia y Estonia hicieron algunas reformas de signo capitalista, pero casi inmediatamente fueron revertidas. Así que, ¿dónde está hoy el capitalismo? Pues está en China y está en algunos países del sudeste asiático, en esa segunda generación de tigres asiáticos, con Vietnam, por ejemplo, a la cabeza, con Malasia, ¿verdad? Donde, por ejemplo, Gabriel, en Malasia el agua es completamente privada, ¿verdad? Y está en manos de empresas privadas en estos países. Así que, pues bueno, la invitación que hacemos en este podcast, en este video, pues es a apoyarnos, a entrar a los congresos en nuestros países, estimados amigos. Ayúdennos, pueden hacerlo a través de varias formas, ¿no? Primero, pues ir a nuestro sitio web, foroliberaldeamericalatina.org. Allí encontrarán 2 botones, uno en azul, uno en rojo. En azul creo es el hazte miembro, ¿no? Tú puedes dejarnos ahí tus datos y con mucho gusto vamos a darle seguimiento. Te vamos a contactar dependiendo de en qué país vivas, te vamos a contactar y te vamos a invitar a sumarte a nuestros grupos y a nuestros movimientos nacionales. Y en el otro botón está la posibilidad de donar, hacernos una donación. Esa donación pues nos sirve para promover estos videos, para promover la formación política que es tan importante y en alguna medida también para impulsar la lectura de los libros del profesor Alberto Mansuetti. Así que bueno, básicamente eso, además de que pueden seguirnos en las redes sociales, ¿sabes? En las redes oficiales del Foro Liberal de América Latina y también en las redes oficiales del Partido Fusionista en Guatemala, también nuestras redes personales, todas vinculadas en la descripción de este video para que puedas darte la oportunidad, estimado amigo, ya sea que nos saludes desde México, desde Perú, desde Bolivia, desde Argentina,
a conocer cuáles son las propuestas auténticamente liberales que tu país necesita y obviamente apostar por esas reformas apoyándonos desde el Foro Liberal de América Latina. Ayúdenos no solo con tu like, que si lo agradecemos, no solo dejándonos comentarios, sino también difundiendo este contenido para llegar a más personas en los diferentes países de la región y poder así convencer a toda esa masa crítica que necesitamos para permitir a nuestros movimientos convertirlos en partidos políticos, llegar a nuestros respectivos congresos y empezar la derogación de leyes malas y la implementación de las 5 reformas que van a convertir a cada país de esta región en países verdaderamente potencias mundiales. Jorge, vamos a seguir estudiando sobre China, sobre el capitalismo y sobre otros temas internacionales pendientes la próxima semana. Y eventualmente sobre el africapitalismo. También en África hay una tendencia hacia reformas de signo capitalista. Así es, Gabriel, muchas gracias por esa información. Y pues bueno, nosotros aspiramos nada más y nada menos que a convertir nuestros países en verdaderas potencias mundiales. Queremos convertir a nuestras naciones en los jaguares latinoamericanos. Y pues seguiremos dando esta batalla, que es la batalla política, sin prisa, pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Hasta la próxima.